Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y conversamos sobre las noticias que han marcado la actualidad internacional de la semana. En esta ocasión vamos a plantearnos por qué la historia con trágico final del sumergible Titán ha atraído de esta forma la atención mediática internacional. También hablaremos sobre los movimientos en las relaciones entre China, Estados Unidos y la India que se han dado a lo largo de esta pasada semana. Finalmente, también comentaremos cuáles son las alternativas al modelo Bukele frente a la violencia de las pandillas en Centroamérica y cerraremos con un comentario sobre la ambivalencia de Francia liderando la lucha contra la crisis climática a nivel internacional. Antes de empezar, saludamos como siempre a nuestros invitados. Empezamos aquí por el estudio de France 24 en Bogotá, donde nos acompaña Sergio Guzmán. Él es director de Colombia Risk Analysis. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Le pregunto rápidamente, ¿con qué tema cerró usted esta semana? ¿En qué estaba poniendo la atención? Bueno, es un placer estar acá, muchas gracias. El tema que está causando furor en Colombia hoy es una declaración de emergencia económica que quiere hacer el gobierno de Gustavo Petro para enfrentar la sequía que este momento está afectando la Alta Guajira y potencialmente avanzar en los trabajos de transición energética con las turbinas eólicas en ese departamento. Sergio, pues muchas gracias. Un tema que conversaremos en otra ocasión. Ahora vamos a Ciudad de México, donde se encuentran nuestros otros dos invitados en el programa de hoy. Empezamos por Tamaris Greco, periodista y documentalista. Tamaris, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Le traslado la misma pregunta. ¿Con qué tema cierra usted la semana? Gracias. El nombre es Temoris. Bueno, estamos en esta semana se produjo la reactivación de una serie de órdenes de aprehensión que habían sido abruptamente canceladas sobre el caso Ayotzinapa contra 16 militares que están acusados de haber estado involucrados, y al mismo tiempo se informó de la inminente salida del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que es el que derribó la mentira histórica del caso Ayotzinapa que había fabricado el gobierno anterior, que ahora siente que su confianza pues no ha sido debidamente resuelta por el gobierno actual, y en el que se encuentra Ángela Buitrago, una muy importante y muy apreciada fiscal colombiana que ha estado estos años aquí trabajando sobre el caso de Ayotzinapa. Salvador Frausto, nuestro otro invitado también desde Ciudad de México. No sé si el caso Ayotzinapa también es el que ha centrado su atención al final de esta semana o si ha sido otro. Sin duda, el caso Ayotzinapa es uno de los temas más relevantes que están ocurriendo ahorita en México, sobre todo por las órdenes de captura que se libraron contra 16 o 17 militares que estuvieron involucrados en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y que quiso ocultar y que participó como cómplice el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. Y a la par, pues en México estamos en una sucesión adelantada en la cual tenemos ahorita 6 aspirantes presidenciales a un año de las elecciones que ya están haciendo campaña. Hicimos un reporte reciente de que en México estas elecciones adelantadas es ya el pan nuestro de cada día. Es decir, en 5 elecciones presidenciales que van en este siglo, las 5 han sido adelantadas. Sí. Es decir, en el 2000, el candidato que llegó a la presidencia arrancó su campaña 3 años antes de las elecciones. Sí. Y en promedio todos han sido 3 años antes. Ahorita la sucesión presidencial está adelantada por 1 año y bueno, pues tiene la atención de todos nosotros por estos momentos. Pues Salvador, un tema al que le dedicaremos más atención sin duda también en otros programas aquí en France 24. Ahora les propongo empezar esta edición de Una Semana en el Mundo con el tema que sin duda ha ocupado la mayor parte de los titulares internacionales a lo largo de los últimos días. Estamos hablando del sumergible Titán, que recordemos desapareció el pasado domingo 18 de junio con 5 personas a bordo. Se dirigía, recordemos, a las ruinas del Titanic en una expedición
turística de la empresa privada OceanGate. Fue, sin embargo, el lunes cuando la noticia saltó a la prensa internacional y en ese momento los medios de comunicación empezamos una especie de cuenta atrás, minuto a minuto, calculando el oxígeno que quedaría eventualmente dentro de la nave. Paralelamente, las autoridades, tanto de Estados Unidos como de Canadá, apoyadas por las autoridades francesas, empezaron una búsqueda por mar y por aire de este sumergible, una búsqueda que ayer llegó a su trágica conclusión, por decirlo de algún modo, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos informó que habían encontrado fragmentos que se corresponderían con los restos del Titán, de este sumergible, y que todo apuntaría a que pocas horas después de sumergirse, cuando perdió la comunicación con la superficie, habría sufrido lo que llamaron una implosión catastrófica. Escuchemos, les ofrezco al portavoz de la Guardia Costera dando esta noticia. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the Esta mañana un vehículo operado por control remoto del buque Horizon Arctic descubrió el cono de la cola del sumergible Titán, aproximadamente a 1.600 pies de la proa del Titanic en el fondo del mar. from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV Posteriormente, se encontraron escombros adicionales. additional debris. In consultation with experts from within the Unified En consulta con expertos del Comando Unificado, los escombros son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. of the pressure chamber. Pues Sergio, empiezo por usted, que se encuentra aquí en los estudios de France 24. Le pregunto, empecemos por el principio, ¿por qué cree que esta historia ha traído tanto la atención a nivel internacional? Bueno, es una historia que tiene muchos elementos, un millonario, el Titanic, una aventura oceánica, un desaparecimiento, es muy fílmica, o sea, tiene una narrativa pues demasiado atractiva y fácil de entender para muchas personas. La claustrofobia es un miedo que todos tenemos, entonces es muy fácil conectar con una audiencia. No tanto así, por ejemplo, temas como migración, ¿sí? Es más difícil conectar. Precisamente, ya que hace esta comparación, la recojo y se la traslado a Salvador desde Ciudad de México. Le planteo, precisamente, ¿considera oportuna esta comparación inevitable respecto a la atención que se atribuye a las personas que están también en situación de peligro en alta mar, en este caso en otra zona geográfica, en el Mediterráneo, donde tanto la semana pasada que naufragó frente a las costas de Grecia una embarcación con cientos de personas, como esta misma semana en que cerca de 40 personas han muerto frente a las Islas Canarias en España después de pedir auxilio durante 12 horas según Caminando Fronteras? ¿Le parece que esta comparación merece la pena, merece nuestro interés, ver un poco cómo se comporta la prensa, las autoridades? Claro, porque mediáticamente la aventura, digamos, el viaje de 5 personas, el fallecimiento lamentable de 5 personas que iban en un asunto turístico a buscar conocer los restos del Titanic, un asunto muy sexy que acapara pues mucha atención, tiene una tensión de telenovela en los medios no solo de América Latina, del mundo entero, y sin embargo vemos el fallecimiento de 40 migrantes en alta mar, ya sea en las costas del Mediterráneo, ya sean en México. Imagínense lo que ocurre en México cotidianamente, que es decir, que decenas de migrantes fallecen en trailers encerrados o intentando cruzar un pequeño río que divide a México con Estados Unidos. No acapara la atención mediática como lo hace estos turistas millonarios que intentaban llegar a conocer el Titanic. Sin duda llama la atención cómo es posible que nosotros los periodistas le prestemos mucho más atención a un asunto en el que los elementos noticiosos son atractivos, un millonario, el Titanic, sí, o varios millonarios. Entonces, sin duda pone sobre relieve el problema de la migración por tratarse del mismo escenario, es decir, alta mar, los mares, la idea de trasladarse
y buscar conocer otros Exacto. paraderos. Entonces, sin duda, es un asunto que debemos reflexionar. Quienes damos Precisamente le quiero trasladar esta reflexión a su compañero Temoris también desde Ciudad de México. ¿Qué opina usted de esta diferencia tan abismal entre cómo se trata un naufragio de personas migrantes o cómo se ha tratado este hundimiento? Bueno, creo que lo que comentan los señores Guzmán y Frausto nos indica las deficiencias de estas sociedades del espectáculo que los medios pues se prestan a reproducir. Un periodismo entendido como un oficio que debe servir a la sociedad y que debe servir a las personas más vulnerables, debería tratar de hacer énfasis o debería hacer énfasis en la tragedia de personas que están intentando buscar una mejor vida y que se están siendo perseguidas, hostigadas, aisladas y finalmente conducidas a naufragio por los servicios costeros de naciones que presumen de sus regímenes democráticos y de la defensa de los derechos humanos. La pasión social o de muchos sectores por las vidas de los millonarios conduce a reforzar esta idea de que las vidas de ciertas personas que nacieron en el privilegio tienen muchísimo más valor que las vidas de las personas que solamente están buscando mejores condiciones. Entonces yo creo que lo que señala esto no es solamente es una falla social, sino una falla en un sistema de medios de comunicación que sigue prestándose a estas discriminaciones reales. Sí, Temoris, y precisamente el hecho de que estas personas fueran tan privilegiadas, fueran hombres blancos multimillonarios, por otro lado, ha desencadenado, sobre todo en Internet, una especie de humor, podríamos decirle, de clase, ¿no? De la clase trabajadora contra la clase alta, en forma sobre todo de memes. Les propongo que veamos uno de los muchísimos que han circulado en Internet a lo largo de estos días. Vemos a una orca que también, en una especie de crossover con otro tipo de memes. Recordemos, las orcas también han saltado a los titulares por protagonizar su propia cruzada contra los yates privados en los últimos meses. Pero esta orca, respecto al hundimiento del Titán, dice: no tengo nada más que añadir que eat the rich, ¿no? Cómanse a los ricos. Por lo que hay personas que han reaccionado a este tipo de humor diciendo que era inoportuno o con una falta de tacto. Rápidamente, para concluir con esta cuestión, Sergio, ¿usted qué opina? ¿Este humor es oportuno o no es oportuno? Yo siempre pienso que la gente va a buscar hacer levedad de los acontecimientos, así sean estresantes o apropiados o inapropiados o no. Yo creo que, digamos, la reflexión a la que debe invitar es porque cuando se habla de multimillonarios no escatimamos en recursos para salvar sus vidas, pero cuando hablamos de refugiados o migrantes, ahí sí el costo de atenderlos sí es una cuestión política. Rápidamente les traslado este último comentario a Ciudad de México. Temoris, ¿qué opina de este humor, de esta reacción también? Pues el humor siempre ha sido una de las pocas formas en que los pobres pueden tomar venganza de los ricos. Y es entonces cuando los ricos no se aguantan y reprimen a los humoristas y reprimen a la gente. A mí me dio mucha risa lo de la orca, no la había visto y suscribo lo que dice la compañera orca. Y Salvador, brevísimamente. No, pues Sergio tiene razón, pone el punto en lo más interesante. ¿Cuántos millones de dólares se gastaron en buscar a 5 millonarios y cuánto dinero se invierte por parte de los países en tratar de salvar a los migrantes que buscan una mejor vida? Eso me parece que tiene a nuestra sociedad lejos de las causas más nobles, y coincido con Temoris.
suscribo lo que dijo la orca. Pues muchas gracias por sus comentarios respecto a este tema. Les invitamos a la reflexión, a ustedes también desde sus casas, y les propongo que pasemos a otra cuestión que también nos ha mantenido muy ocupados a lo largo de esta semana, y ha sido los movimientos diplomáticos que ha habido entre China, Estados Unidos y la India. Recordemos, este lunes concluyó la esperadísima visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a China, una visita que había sido aplazada ya en el mes de febrero por el episodio del llamado globo espía, uno de estos episodios que en los últimos meses han elevado unas tensiones ya de por sí bastante elevadas desde hace años, tensiones en relación a la guerra en Ucrania, a la guerra comercial por la tecnología, los semiconductores, los microchips, a la cuestión de Taiwán, a las visitas de Tsai Ing-wen al paso por Estados Unidos, al paso por Taiwán de Pelosi, las prohibiciones de TikTok entre Estados Unidos, las acusaciones a China por fabricar los productos a base del fentanilo, entre muchísimas otras cuestiones que no terminaríamos nunca de enumerar. Sin embargo, al concluir esta visita, tanto China como Estados Unidos calificaron el encuentro de forma positiva, aunque con calificativos tímidos, pero digamos que celebraron el encuentro, dijeron que las relaciones iban por el buen camino. Sin embargo, un día después de que Antony Blinken cerrara este encuentro, donde incluso fue recibido por el propio presidente Xi Jinping, el presidente estadounidense Joe Biden calificó al presidente chino de dictador. Esto en un encuentro en California para recaudar fondos para el Partido Demócrata. Escuchemos las palabras exactas. El motivo por el que Xi Jinping se enfadó cuando derribé ese globo con 2 compartimentos llenos de material de espionaje fue que no sabía que estaba allí. Hablo en serio. Eso es una gran vergüenza para los dictadores, cuando no saben lo que ha pasado. Escuchemos ahora la respuesta china a estas palabras. Los comentarios de la parte de Estados Unidos fueron extremadamente ridículos e irresponsables. Han violado gravemente los hechos básicos y el protocolo diplomático, así como la dignidad política de China. Para cambiar ahora el orden de las intervenciones, Salvador, empiezo por usted. ¿Considera que este comentario de Joe Biden fue algo desafortunado o fue una provocación adrede? Me parece que es una provocación que tiene que ver con la tensión que hay entre el gobierno de Estados Unidos y de China, y que en el caso para aterrizar el asunto, en un asunto que tiene que ver con nuestros países, con los países latinoamericanos, y también con estas 2 grandes potencias, está el tema del fentanilo en medio de eso. Los estadounidenses están preocupados por la gran cantidad de muertos que hay en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, que ha crecido muchísimo, y que en México acabamos de tener la noticia de que han cambiado 6 veces a los directores de aduanas, que es donde llega el fentanilo, o los precursores para diseñar el fentanilo, que se diseña en México y se traslada hacia los Estados Unidos. Entonces, hay ahí una tensión internacional sobre un asunto que preocupa muchísimo a los estadounidenses por la cantidad de muertes que está causando, y por otra parte por el gran negocio que está generando en la industria de las drogas y del crimen organizado el tráfico de fentanilo. Salvador, pues ahora volveremos a los impactos de esta tensión diplomática entre las 2 grandes potencias mundiales para América Latina, pero antes, para no perder un poco el hilo de los acontecimientos, Temoris, le planteo a usted, ¿considera que Xi Jinping recibiera a Antony Blinken fue un símbolo, digamos, de buena voluntad, de intentar demostrar que quieren que por lo menos en la superficie las relaciones sean correctas? Bueno, a mí me parece que a los dirigentes demócratas les está fallando el pulso. Ellos están bajo asedio del sector más extremista del Partido Republicano, el de Donald Trump, y está intentando de transmitirle a la sociedad que ellos pueden ser duros en diversos temas, como el de las drogas, como el de la migración o como el de China. Pero parece que están actuando en contra de su propia diplomacia. Ya lo hizo Nancy Pelosi con su visita sin motivo alguno a Taiwán, que provocó que se elevaran las tensiones. Y ahora, justamente en este momento en que Antony Blinken fue recibido en Beijing,
sale Biden con este comentario que no se sabe a dónde va, ni de dónde viene, ni por qué. Son unos dictadores, lo son, pero eso parece, pero no es tarea de Biden señalarlo, a menos que quieran mandarle un mensaje no a la comunidad internacional, sino a su electorado. A mí me parece que es un error. La relación entre China y Estados Unidos es la más importante que hay en el mundo y al mismo tiempo la más peligrosa. Sergio, le traslado a usted este tema. Tanto China como Estados Unidos reconocen que compiten por el poder, por, digamos, la hegemonía internacional. Sin embargo, declaran, ¿no?, que ven necesario tener canales de comunicación abiertos para evitar escaladas mayores. ¿De qué estamos hablando con estos canales de comunicación? Si usted nos lo puede explicar y qué tipo de riesgos se quieren evitar. Pues yo pensaría que el primero son los encuentros diplomáticos cara a cara, como el que protagonizó Blinken, pero en anteriores oportunidades, la última vez que se reunió el jefe de Estado de China con el jefe de Estado de Estados Unidos fue cuando Barack Obama en el 2015 invitó a Xi Jinping. Esos son 8 años de estos líderes no verse las caras invitados a una visita de Estado el uno al otro, porque en los foros regionales se reúnen, etcétera. Lo que está en juego acá es Taiwán. O sea, ese es el fondo, y usted mencionó los microchips y los semiconductores. Este es el quid del asunto realmente, no nos dejemos engañar. China y Estados Unidos son mutuamente dependientes en materia comercial, pero la geopolítica que está en juego es evitar una escalada como la que Rusia ha hecho en Ucrania, pero esta vez en el lado del Pacífico Sur, que es Taiwán. ¿Y qué elementos podrían conducir a desescalar? ¿Cuáles son las claves para desescalar estas tensiones? Pues en primer lugar, Estados Unidos ya declaró que iba a explorar formas de desescalar su industria de semiconductores para no depender exclusivamente de Taiwán. Pues depender de Taiwán exclusivamente para esta industria coloca una fuerte presión para un escalamiento automático de las tensiones entre esos países. Pero yo creo que la dependencia económica que existe entre esos dos países hace muy difícil que haya un conflicto prolongado y que haya un conflicto bélico que realmente pase a la acción. Yo creo que esto se va a quedar en unas tensiones comerciales que van a dificultar el comercio internacional, sanciones quizás, pero también no va a ser un conflicto que únicamente se va a quedar en Taiwán, como otros seguro van a hablar más luego en este segmento. Y rápidamente, porque lo hemos anunciado y hay que comentarlo también, Estados Unidos en su estrategia en Asia cuenta con un aliado también un poco ambivalente y es la India, y se ha ilustrado esta alianza con la visita a Washington del primer ministro indio Narendra Modi. ¿Qué puede conseguir cada uno de los bandos, Estados Unidos e India, en este refuerzo de las relaciones? Muy rápidamente, Salvador, no tenemos mucho tiempo. Sí, bueno, me parece que coincido con Guzmán en el asunto de que van a seguir tensiones de carácter comercial, no va a escalar de una manera importante, y bueno, pues la India juega ahí un papel central de mediación y de diálogo con los distintos países, también por el lado comercial. Entonces, me parece que el asunto hay que seguirlo con atención, pero no va a escalar a mayores circunstancias. Pues no sé si tiene algo más que añadir respecto a la cuestión de la India, Sergio, o pasamos a otro bloque o rápidamente quiere hacer un comentario. No, mire, rápidamente yo creo que el problema con Latinoamérica es que llega muy tarde a estas tendencias. China es un asunto que geopolíticamente viene cobrando relevancia los últimos 20 años, pero uno de los grandes actores que jugará relevancia en los próximos 20 años será justamente India, ya no solo por ser el país más poblado del mundo, sino por su poderío económico. Y no estamos poniendo la atención en esta región del mundo, entonces clave lo que usted dice. Quinta potencia económica mundial ya la India, y ya, como usted bien le decía, primera potencia demográfica de todo el mundo tras superar este mismo año a China. Pues les propongo que ahora vayamos con una cuestión que afecta a nuestra región, a
América Latina. Vamos concretamente a Centroamérica, donde este martes conocimos la noticia de que una reyerta en una cárcel de Honduras, muy cerca a la capital, Tegucigalpa, acabó con 46 personas muertas, 46 mujeres, porque esto sucedió en un centro penitenciario femenino. Se mezcló una reyerta con un incendio, causas que todavía no están del todo claras. Sin embargo, lo que sí que apunta a la prensa local es que se trató de una discusión, de una batalla entre pandillas, entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18, lo que sin duda alguna hace centrar de nuevo la atención en la guerra de las pandillas en Centroamérica y en cómo abordarla, qué alternativas hay a la mano dura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Una mano dura que ha sido inspiración, al menos declarada, de los principales aspirantes a la presidencia de Guatemala, que recordemos este domingo va a primera vuelta electoral. Tanto Sandra Torres como Edmond Mulet como Suri Ríos se declaran admiradores en menor o mayor grado de los efectos que está teniendo la política de Bukele en El Salvador. Entonces les pregunto, Temoris, empiezo por usted, ¿qué alternativas para acabar con la violencia en Centroamérica que no sean esta mano dura de Bukele? Bueno, sobre India, que no tuve oportunidad de comentar, Claro. Quería insistir en que hay que trasladarle al público la idea de que India no es un aliado de alguien, no es un subordinado de alguien, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Y cada vez va a ser más asertiva en la medida en que su potencial, su potencia, su poder demográfico y económico va a crecer y va a establecer relaciones con las otras potencias en la medida de sus propios intereses, ya no como subordinado. Y en cuanto a esto, eso es muy peligroso. Bukele, Centroamérica vive varias crisis, la crisis de desarrollo, la crisis económica, la crisis climática y la crisis de seguridad pública. Bukele está mostrando un camino para resolver solamente una de esas crisis, y es el camino de la violación sistemática e institucional de los derechos humanos. Que Suri Ríos, que es, pues, finalmente representa la ultraderecha más violenta en Guatemala, esté recuperando este discurso, pero que de pronto también Sandra Torres, que es la que va puntando en las encuestas, o que en el caso de Honduras, un gobierno que se supone que es izquierda, como el de Xiomara, esté retomando este discurso. Creo que conduce a una derechización del ambiente político que es muy peligroso en la medida en que las propias poblaciones están ya queriendo confiar más en la mano dura, independientemente de lo que esto implique, y pasando por encima de los derechos humanos. Salvador, le trasladó la misma pregunta también desde México. ¿Cómo ve, como nos decía Temoris, ¿no?, que la población, digamos, acepte y vea esta política de mano dura con buenos ojos? Bueno, el modelo Bukele está sirviendo de inspiración para las derechas latinoamericanas. En el caso de México, empresarios poderosos han dicho que en México deberían aplicarse ese tipo de medidas. Por fortuna, actualmente los gobiernos de países como México y como Colombia no creo que apliquen y que se sientan inspirados por este modelo Bukele que atenta contra los derechos humanos, pero pues hay que seguirlo con mucha atención porque, como dice Temoris, el problema de la migración, el problema de las pandillas, el problema de estos conflictos que se desarrollan en las cárceles de América Latina y de otros países, no puede ser resuelto solamente mirando la represión y resolver el asunto de manera temporal. Es decir, el problema de fondo es la gran desigualdad en el modelo económico que hay en los países de América Latina. Es decir, no podemos resolver la migración si no se atienden los problemas económicos, las oportunidades de empleo, disminuir los índices de inseguridad. Entonces, atender la desigualdad es un asunto que no veo en el corto plazo, pero que es el asunto de fondo para que modelos derechistas como el de Bukele no expandan en la región.
Y Sergio, más que centrarnos en la migración, un tema que ya abordaremos en otra ocasión, en la cuestión de las pandillas, nos apuntaba Salvador desde México, ¿no? La lucha contra la desigualdad. A corto plazo, ¿esto cómo se puede traducir? No se puede traducir más que en crecimiento económico. Y en un crecimiento económico con una redistribución de recursos, ya sea por medio de obras, ya sea por medio de impuestos o que sea por medio de prosperidad compartida. Y eso ya hemos sabido que los presidentes de izquierda en la región tampoco han sido muy buenos en hacerlo. ¿Sí? Se han propuesto aumentar impuestos, se ha propuesto hacer más burocracia y eso desincentiva los inversionistas internacionales a venir a muchos países. Añado, es muy seductivo para muchos gobiernos y particularmente candidatos decir yo lo que voy a hacer es mano dura y va a haber una solución. Las soluciones no son ni a corto plazo ni son fáciles de hacer, pero no podemos estar saltando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, extremo a extremo, sin realmente sentarnos y preguntar si la continuidad de las políticas va a tener efecto. Pues bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo para debatir esta cuestión que es muy amplia. Veremos en Guatemala hacia dónde acaba dirigiéndose la política de seguridad, entre otras cuestiones. Y les propongo cerrar con un tema que ya avanzábamos al principio de este programa, y es la ambivalencia francesa respecto al discurso y al liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Y es que recordemos que este final de semana el presidente francés Emmanuel Macron ha sido anfitrión de una cumbre en París con decenas de líderes mundiales en la que querían transformar el sistema financiero internacional para unir en un mismo combate, por decirlo así, la lucha contra la pobreza y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, paralelamente, esta misma semana, el ministro del Interior francés, de una línea muy dura, Gérald Darmanin, ha presentado el decreto de disolución de un movimiento llamado Le Soulèvement de la Terre, el levantamiento de la tierra, una disolución que por un lado es polémica porque el movimiento no tiene una estructura legal como tal y que, por otro lado, incluso medios como Le Monde han cuestionado, porque el ministro de Interior francés ha acusado a estos grupos de ecoterroristas, y esto no por referirse a empresas que son muy contaminantes, sino precisamente a activistas que utilizan la acción directa para defender su lucha contra el cambio climático. Les planteo rápidamente, para cerrar este programa, no tenemos mucho tiempo, Temoris, empezando por usted, ¿qué le parece esta ambivalencia? Acusar de terrorismo a opositores o a disidentes que no han cometido actos terroristas y que no han asesinado a nadie es un recurso propio de gobiernos autoritarios. El gobierno francés, que a mí me parece que como muchos otros gobiernos, quiere decidir unilateralmente y sin consultar qué es lo bueno y qué es lo malo para hacer con respecto al cambio climático, sin escuchar a la gente. Y este me parece que es un reflejo decepcionante el hacer esta acusación y además tratar de disolver, que no lo van a poder hacer, a este grupo. Sí, Temoris, de hecho, en la relación, en el editorial de Le Monde que comentábamos, precisamente, ¿no?, critican este uso incluso de una ley, ¿no?, de esta ley contra el separatismo tan polémica que aprobó Francia en 2021 y que, dicen, amplía lamentablemente, ¿no?, las condiciones para acusar de terrorismo a alguien a condiciones que antes solo aplicaban a grupos armados o que hacían apología abierta del odio, ¿no? Salvador, le pregunto desde México también, ¿qué le parece este escenario? Me parece que el movimiento ambientalista mundial es uno de los signos de nuestro tiempo más interesantes. Veo más organizados a los movimientos sociales en defensa del medio ambiente que alzan la voz contra el cambio climático. Ahora mismo en México tenemos temperaturas de 40, 45 grados que no se veían en nuestro país, pues jamás. Entonces, hay mucho más organización en el movimiento social que tiene que ver con el medio ambiente, lo cual lo veo positivo, que entre los países que intentan combatir de manera unilateral este problema. El asunto del multilateralismo entre las naciones para poder abordar y enfrentar este asunto es un asunto central, porque hemos visto dirigentes negacionistas como incluso Donald Trump, que decía que el cambio climático no es un asunto importante, que no existe, que es un engaño de las izquierdas, de los socialistas y de los comunistas. Bueno, pues
No hay ahí un tema de diálogo, sino discursos huecos, sin sustancia por parte de los países. Sin embargo, me parece que hay que subrayar que es una de las luchas más importantes que significan a nuestro tiempo. El movimiento medioambiental más el tema del movimiento que señala asuntos sobre las problemáticas de las migraciones y el feminismo. Son los tres asuntos grandes que está discutiendo la sociedad, que es Sin más duda. sabia que las potencias. Sin duda, y tres temas que mueven muchísimos intereses opuestos, ¿no? Sergio, para concluir también esta ronda, ¿qué le parece esta dicotomía? Pues mire, yo creo que nos pusieron a hablar a todos de ellos. Entonces, de cierta forma, el hecho de que el Estado haya buscado perseguirlos les va a dar muchísima más visibilidad a ellos y a sus temas. Y yo creo que los grupos medioambientales hoy en día están recurriendo a cualquier tipo de estrategia para hacernos caer en cuenta de que la emergencia climática es real y que necesita nuestra atención inmediata. Pues muchísimas gracias. Esta atención le intentamos dar a esta cuestión, que bueno, esta es cuestión de vida o muerte para nuestra supervivencia. Les agradezco a los tres su participación. Temoris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24. Muchísimas gracias por habernos aportado su punto de vista respecto a las relaciones con India, y disculpe por haberlo saltado en un primer momento, por haberme despistado. Muy interesante su reflexión sobre esta ambivalencia y esta India buscando siempre sus propios intereses. Salvador, también le agradezco muchísimo desde México su participación. Sergio, también aquí en los estudios de France 24. Ustedes, llegamos así al final de esta edición de Una Semana en el Mundo, pero recuerden que pueden ampliar toda esta y más información en France 24 y france24.com.